Bienvenidos a Calculando con Fabián. Hoy les traigo el tema de la derivada. En este tema hay una cantidad de videos que vamos a hacer porque es un tema demasiado extenso y es algo que necesitamos mucho, sobre todo en cálculo, para los estudiantes universitarios, para los que están en grado 11. Entonces, para empezar, vamos a mirar cómo es la derivada de una función. F de x, función con variable x. Vamos a hallar la derivada de este polinomio que tiene 1, 2, 3, 4, 5 términos. ¿Qué nos dice la derivada? La podemos representar de dos formas. Derivada de la función con respecto a la variable x. Esta sería una forma de representarla. O también f' de x. Siempre que hagamos esta comita acá significa primera derivada. Si es la segunda derivada sería dos comitas. Entonces vamos a hallar la primera derivada de esta función. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja? Siempre exponente multiplica a coeficiente y al exponente le vamos a restar 1. Ese es lo único que vamos a aplicar. Entonces tenemos el primer término, que es 3x a la 4. ¿Cuál es el exponente? 4. Coeficiente 3. Vamos a multiplicar 4 por 3. Más por más da más. 4 por 3, 12. A esta variable x le vamos a restar 1. 4 menos 1, 3. Ya tenemos la derivada del primer término. Vamos para el segundo término. Aplicamos lo mismo. Al exponente de la variable lo multiplicamos por el coeficiente. Más por menos, menos. 2 por 5, 10. Al exponente de la variable, que en este caso era 2, le restamos 1. 2 menos 1, 1. Entonces no es necesario colocar el exponente. Vamos con el tercer término. Exponente multiplica coeficiente. Exponente, menos 5. Coeficiente, menos 4. Menos por menos, más. 5 por 4, 20. Al exponente le restamos 1, menos 5, menos 1, debo 5 y debo 1, debo 6, es x a la menos 6. Seguimos con el cuarto término, la derivada de 2x. Exponente, aquí está el 1, no se ve pero ahí está. Entonces multiplicamos 1 por 2, 2. A x1 le quito 1, a 1 le quito 1, 0. Entonces la variable x desaparece. Y el último término, menos 1, no tiene variable. Quiere decir que la variable es como si fuera x0. 0 por 1, 0. Entonces ese término es la derivada de una constante, siempre va a ser 0. Entonces no aparece. Esta es la derivada de una función. Vamos a hacer otro ejercicio. Tenemos función f de x igual a 2x a la 4 menos 7x más 3 dividido x a la menos 2 más 2 raíz de x menos 6. Lo primero, vamos a organizarlo de tal forma que lo podamos visualizar mejor. Entonces voy a volver a copiar el ejercicio. Entonces tengo acá f de x igual 2 x a la 4 menos 7x. Este x que está en el denominador lo voy a subir al numerador y por lo tanto el exponente menos 2 cambia de signo. Entonces nos va a quedar más 3x a la 2 más 2. Esta variable raíz de x la vamos a indicar con el exponente no como radical sino como potencia, o sea como una fracción. Entonces va a quedar x. ¿Qué exponente hay acá? 1. Y acá es raíz cuadrada, es como si estuviera 2. Entonces va a quedar x elevado a la 1 medio menos 6. Ahora sí, voy a hallar la derivada porque aparentemente, visualmente, está mejor para hacerlo.
Entonces, para hallar la derivada, ya les dije que era f' de x. Resultado, exponente multiplica coeficiente, 4 por 2, 4 por 2, 8. A x4 le restó 1, 3. 1 por 7, 7. A x1 le quito 1, 0. Tercer término. 2 por 3, 6. A x2 le quito 1, x. Más 1 medio por 2. Va a quedar acá 1 medio por 2. ¿Qué podemos hacer? Cancelar este 2 con este 2. Entonces nos va a quedar 1. X a 1 medio le resto 1. Restarle 1 es como restarle 2 medios. ¿Por qué? Porque siempre 1 va a ser 2 medios, 3 tercios, 4 cuartos. Una unidad la puedo representar como cualquier fracción, pero siempre el numerador y el denominador va a ser igual. Entonces, al hacer esta resta a 1 medio le quito 2 medios, nos va a quedar x a la menos 1 medio. Importantísimo esto, que lo tengan presente. Yo aquí cancelé el 2 y el 2. Cancelo este 2 con este 2. Y nos va a quedar x 1 medio menos 2 medios. 1 medio. Menos 1 medio. Y la derivada de esta constante, que es menos 6, no existe. O es 0 mejor. Entonces aquí está la derivada de esta función. Vamos para un tercer ejercicio. Tenemos la función f de x a la 5 menos 3x a la 2 más 6 raíz cúbica de x más 10. Entonces vamos a acomodarlo, vamos a dejar esta raíz y esa variable la vamos a con exponente fraccionario. Entonces nos queda f de x igual x a la 5 menos 3x a la 2 más 6x, acá exponente 1, raíz 3, entonces 1 tercio, más la constante es 10. Hallo la derivada f' de x igual exponente multiplica coeficiente de la exponente le resto 1, siempre es eso. Entonces empezamos. Primero, 5 por 1, 5. A x5 le quito 1, 4. 2 por 3, 6. Menos 6. A x2 le quito 1, x. Más 6 que multiplica a 1 tercio. X 1 tercio menos 1. Recuerden, x 1 tercio menos 1 es lo mismo que decir 3 tercios. No nos va a dar x si a 3 tercios le quito 1 tercio me quedan 2 tercios. Lo negativo, porque siempre coloco el signo del número mayor. En este caso va a ser menos 2 tercios. Vamos a hacer la derivada del 10. El 10 no tiene derivada, o la derivada es 0. ¿Por qué? Porque es una constante. Recuerden que es x a la 0. Entonces la derivada del 10 sería 0. Podemos organizarlo. Entonces nos va a quedar como resultado 5x a la 4 menos 6x. El 3 cabe en el 6 dos veces. Simplificamos x a la menos 2 tercios. Esta sería la derivada de la función f de x. Entonces, derivada 1, 2, 3 términos. Recuerden que el 10, como es constante, desaparece. Entonces, este es el principio para empezar a derivar, que es aplicar la derivada de una función, es decir, la derivada de sumas y restas. Si tenemos bien claro este concepto, ya lo importante es manejar fórmulas para seguir aplicando la derivada. Yo los invito para que continúen viendo Calculando con Fabián y sigamos viendo ese tema de derivadas.